quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces
Dios bendiga ricamente a cada uno de los oyentes, hermanos y amigos, en el cual en esta tarde van a compartir junto conmigo este mensaje de Dios hacia nuestro corazón, el corazón de la iglesia, el corazón de la familia, en el cual Dios nos habla, en el cual Dios quiere obrar y permanecer siempre en nosotros obrando, llevándonos a la plenitud de poder agradarle a Él. Por eso le pedimos al Señor en este momento que Él tome el control y que aquellos que se están uniendo en esta tarde puedan recibir el amor de Cristo y la palabra de Dios. Señor, te agradecemos, Señor, en este momento el privilegio de poder estar nuevamente, Señor, compartiendo tu palabra. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, se mueva con poder y con libertad en cada uno de nosotros y en las vidas de aquellos hogares, Padre, que en este momento puedan recibir, Señor, lo que tú tienes a través de tu palabra. Señor, intrúyenos y guíanos a través de ti, Señor, para poder alcanzar los beneficios tan hermosos que tú tienes en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Ya de paso, saludamos a nuestra hermana y pastora Doris, de allí de Carmelo, en día de su cumpleaños, y a nuestro hermano Daniel, de allí de Tararira, nuestro pastor también. Que Dios les bendiga ricamente y que el amor de Cristo reine en sus corazones. Bueno, hermanos, mientras se van uniendo y algunos ya están conectados, el tema de hoy es algo en el cual siempre es difícil tratarlo, pero es algo en el cual Dios nos pide poder llevar a cabo el plan de Dios, el plan de su palabra. El tema de hoy es la necesidad del perdón, la necesidad de perdonar y de reconocer de que para poder alcanzar la plenitud de Dios tenemos que aprender a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Hoy en Efesios voy a tratar uno de los textos y después iré llevándolo a través de la palabra lo que el apóstol Pablo nos dice, lo que nos dice el Señor Jesucristo, para poder alcanzar los beneficios que nosotros necesitamos hoy en día y siempre, porque son algo en el cual Dios nos habla. En Efesios 4, 31 y 32 nos habla y dice: quienes de vosotros toda amargura, quitemos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Algo en el cual el apóstol Pablo nos habla claramente. Quitemos toda esa carga en el cual muchas veces no nos deja crecer ni alcanzar los beneficios de Dios. Allí la necesidad del perdón, la necesidad de perdonar y la necesidad de muchas veces de recibir perdón. ¿Por qué? Porque a veces quedamos tan solo en que yo ya arreglé mis cuentas con Dios, Dios ya me perdonó y sigo adelante. Pero la palabra nos habla más allá de eso. No tan solo de nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con nuestros hermanos, con aquellas personas, aún que no son hermanos, que son personas que no han recibido a Cristo. Y nosotros tenemos que ser ejemplo de Jesucristo. Y como ejemplo de Jesucristo tenemos que llevarnos bajo la dirección de Dios. Poder obrar y poder llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida. La importancia de tener el perdón a diario y tener la capacidad de poder llevar a cabo el perdón de Dios en nuestra vida. Algo en el cual a diario tenemos que cultivar. Esto es algo en el cual no es de un día para el otro, sino que cada día que vamos aprendiendo de Jesús, vamos entendiendo de que la obra que Jesucristo hizo en la cruz fue por perdón, por amor hacia nosotros. Nos perdonó y nos dio una nueva vida y una nueva oportunidad. Así que ese perdón es el que Dios habla a través de su palabra. Cuando vamos a la Escritura aprendemos de que el perdón reviste todo nuestro ser, toda nuestra persona, para poder orientarnos y poder entender cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es que toda persona en esta tierra pueda entender de que Dios le ama y que no vino a condenarlo, sino a perdonarlo y a restaurarlo y llevarlo con Él. El día que Jesucristo venga, o si toca partir antes, saber que el amor de Cristo nos ha perdonado en la cruz de Jesucristo, en el cual vierte su sangre para que nosotros podamos alcanzar una vida eterna.
Eso es algo en el cual tenemos que entenderlo día a día. Como cristianos tenemos que aceptarlo. Y tenemos que vivirlo. Tenemos que compartir, tenemos que llevar a cabo lo que Jesucristo hizo con nosotros. Es algo en el cual cuesta, es algo en el cual siempre está la naturaleza humana, en el cual decimos, tengo la naturaleza humana y por eso me cuesta. Y es algo en el cual Dios me dice que tenemos que buscar plenamente de espíritu y de verdad para que nuestra carne mengue y nuestro espíritu sea transformado y nuestra carne tan débil sea transformada en el poder de la palabra. Dice, ¿recibimos el perdón de Dios? Claro que recibimos el perdón de Dios. Claro que el día que aceptamos a Jesucristo, el perdón de Dios llegó a nuestra vida. Llegó a nuestra familia, llegó a nuestro hogar, llegó en el matrimonio, llegó a nuestros hijos, llegó a los nietos y va a seguir llegando a la ciudad, al país y a toda la tierra. Porque mientras viva la iglesia en esta tierra, Dios va a seguir llevando el plan de Dios a través de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros cumplimos un objetivo. Cada uno de nosotros cumplimos una dirección de predicar el perdón de Dios. Y cuando predicamos el perdón de Dios, también nos exponemos nosotros. Porque el Señor Jesucristo nos envía a perdonarnos con otros. Recibir el perdón de aquellos a quien hemos ofendido. Qué importante es reconocer cuando nosotros ofendemos a alguien y perdonar. Ir y arreglar las cuentas. Como siempre se dice, ir y pagar lo que se debe. En este caso es pedir perdón cuando nos equivocamos o cuando creemos que tenemos que tener la razón. Es algo en el cual como seres humanos y a veces como cristianos somos cabeza dura, en el cual no queremos bajarnos de nuestro estatus para humillarnos y reconocer que estamos mal. Pero Dios nos lleva a ese plan. Dios envía a su Hijo sin tener ninguna culpa, sin tener ningún pecado, reconoció y cargó todo mi pecado por amor. Y me perdonó, siendo que mi pecado en mi vida no iba a ser perdonada si no era por la obra de Jesucristo. Yo no me merecía el perdón de Dios, pero Dios se complació en bendecirme y en darme una nueva oportunidad de vida. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo. Te ha dado una nueva oportunidad de vida, una nueva relación para poder seguir caminando y poder creer de que la obra de Jesús se está moviendo en nuestra vida. Debemos de perdonar a quienes nos han causado algún daño, aún teniendo la razón. Muchas veces, o casi siempre, la gran discusión es ¿quién tiene la razón? ¿Quién es el que ofendió más? ¿O quién es el que lastimó más? ¿Quién es el que marcó más? ¿Quién es el que te gritó más? ¿Quién te maltrató más? Y muchas veces nos exponemos a eso, a discutir. ¿Quién tiene la razón? Y yo siempre creo que en este caso, como hijos de Dios, como cristianos, no es quién tiene la razón, sino qué podemos hacer para edificarnos como cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos hacer entre la persona que fue dañada y entre el que es el dañador? Sin duda que Dios nos lleva a eso, a que podamos tener una comunión, a entender de que el perdón de Dios cubrirá multitud de pecados. El perdón de Dios cubre multitud de pecados. Y ese es el perdón que Dios quiere en nuestra vida. Que todo el pecado que haya pasado o que hayamos tenido o ofendido o hecho, entender que el perdón va a cubrir toda la falta que la persona no haya hecho o que nosotros hayamos hecho. Lo que sí tenemos que entender que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque muchas veces nuestros pensamientos y nuestros deseos o nuestra forma de ser no nos lleva a hacer una unión o una permanencia de edificación, sino que muchas veces usamos esa herramienta en la cual
muchas veces nos daña. La lengua es un fuego, dice Santiago, que un pequeño bosque encendido puede dañar y puede dañar mucho. Por eso tenemos que examinarnos cuando hablamos, cuando decimos, aun cuando pensamos. Entender que nuestros pensamientos tienen que ser guiados por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo que va a actuar, que nos va a dar discernimiento, nos va a dar sabiduría y nos va a dar poder entender cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es edificarnos, poder llevar a cabo el plan de Él en esta tierra y que todos puedan ser salvos. Y esa salvación nos va a llevar a humillarnos y a comprender que somos seres humanos cabeza dura y que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón muchas veces, aunque no tengamos la culpa. Porque Dios exalta a todo aquel que se humilla y engrandece a todo aquel que se deja guiar por Él. Por eso es importante, como dice el apóstol Pablo, que quitemos todo benigno, todo veneno, todo aquello que nos está haciendo daño, todo aquello que nos está trabando o quitando del objetivo de ser bendición. Tú y yo somos parte de una familia, primeramente una familia de sangre y una familia en Cristo. Una familia en la cual tenemos que cuidarla, respetarla y honrar unos a otros porque cada uno son valiosos en las manos de Dios. Y en eso es donde nosotros tenemos que ponernos a la altura de cada uno de ellos en las circunstancias que cada uno vive. No quién tiene la razón, sino qué puedo hacer en medio del problema para hacer de edificación. Muchas veces o casi siempre como hijos de Dios tenemos que reconocer que Jesucristo es el camino, no nosotros. Que la sabiduría es Jesucristo, no nosotros. Que nosotros nos apoyamos en la obra de Jesús no va a ser sabio. Apoyándonos en el pasaje de la palabra en el cual nos lleva a una comunión, nos va a ser sabio día a día para poder edificar lo que tenemos y lo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el privilegio de poder cuidar cada una de las cosas en el cual Él la ha otorgado por amor. Es necesario que el perdón venga a nosotros y nosotros podamos poner por obra ese perdón. ¿Qué es el perdón para tu vida? ¿Qué es el perdón en tu corazón? ¿Qué es el perdón en tu mente? ¿Qué crees tú acerca del perdón? ¿Has pensado cuántas veces has perdonado? ¿Has pensado cuántas veces te han perdonado? ¿Cuántas veces tú has perdonado? Porque es algo en el cual muchas veces como cristianos nos ponemos en la balanza y empezamos a decir, me hizo esto, yo lo perdoné por esto, me hizo esto otro y yo lo perdoné por esto otro. Y a su vez vamos acumulando cantidad de cosas y realmente cuando empezamos a marcar a las personas por lo que nos han hecho, realmente no hemos hecho lo que Jesucristo dijo. Perdonar 70 veces es no recordar lo que realmente me hicieron. Es perdonar y punto. No importa la gran cosa que me hayan hecho o la pequeña cosa que me hayan hecho. Es entender que yo tengo que perdonar para ser perdonado. El perdón es algo en el cual el acto de liberarnos, en el cual cada uno tiene que liberar voluntariamente el pasar por completo cada una de aquellas cosas en el cual nos está haciendo daño. En el cual tenemos que entender que la obra de Jesús, que las promesas de Dios es que cada uno podamos alcanzar la voluntad de Dios a diario. Ahora en el nombre de Jesús tenemos más que vencedores y poder entender que la obra de Jesús se manifiesta a través de la obra hecha en la cruz de Jesús, en el cual dio su vida por nosotros y Él voluntariamente se entregó completamente para que nosotros y nuestras ofensas y nuestro pecado sean llevados a la cruz del Calvario. Ahora, cada uno de nosotros entendemos que el perdón
es algo en el cual es gratuito por parte de Dios y nosotros tenemos que aceptarla como beneficio hermoso en el cual Dios ha dado a nuestra vida. El perdón significa dejar de recriminar a la otra persona por el que lo que me haya hecho, lo que me haya causado o lo que me haya dañado. El perdón es caminar para salir de la amargura. El perdón no es olvidar tanto las ofensas, sino más bien es asumir una actitud de amor frente a la ofrenda o el rechazo o la vergüenza y reconocer de que nuestra vida ha sido perdonada como hijos de Dios. Como hijos de Dios aprendemos a perdonar cuando hemos entendido que Jesucristo nos perdonó. Cuando no hemos aprendido a perdonar es porque no hemos entendido el mensaje de Jesucristo. Como hijos de Dios tenemos que aprender a diario a perdonar y entender que si Jesucristo nos perdonó, nosotros somos perdonados. ¿Por qué? Porque hemos creído en la obra de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo a través de su palabra nos está enseñando a diario a poder mantenernos fieles a Él, poder mantener nuestra obra en las manos de Él, nuestra vida, nuestra familia y todo lo que poseemos por la gracia de Él. Y eso nos enseña que por gracia hemos recibido, por gracia vamos a darle al Señor lo que es del Señor. Nuestra vida vivimos por la gracia y la misericordia de Él. Así que por el amor y la misericordia de Él, nuestra vida depende de Él. Y nuestro perdón también viene de Él. ¿Por qué nos enseñó eso? ¿Por qué nos enseña de que Él nos perdonó y Él quiere que nosotros entendamos que debemos perdonar unos a otros? El perdón no nos hace más capaces o más intelectuales o más superhéroes, porque muchas veces creemos que por perdonar a tantas personas tenemos ganado el cielo. No, porque nuestro perdón no puede salir de la boca para afuera. Nuestro perdón tiene que sentirse en nuestro corazón, en el cual veamos la persona y no sientamos rechazo, sino que podamos sentir amor, respaldar en oración, respaldar en armonía, llevar a cabo un plan en el cual Dios nos ha dado de edificarnos unos a otros. El perdón no significa permitir que nos sigan manipulando o ofendiendo. Tampoco es eso. En el cual que porque hayamos tenido el perdón nos puedan hacer con nuestra vida de a cuadrito. Sino entender cuál es la área en la cual podemos llegar y alcanzar con que yo no lo ofenda ni que Él me ofenda para no tener un encuentro y pelearnos, sino poder llevar a cabo lo que la palabra me dice. La palabra es viva y eficaz. Y cuando dice que la palabra es viva y eficaz, ella es la que va a obrar, no yo. Yo la predico, yo la enseño, pero es la palabra. Tú la predicas, tú la vives, tú la enseñas, pero ella es la que va a hacer la obra. Pero ella va a hacer la obra en nosotros cuando nosotros entendemos que el plan de Dios es que estemos restaurados para abandonar esta tierra. El plan de Dios no es que el hombre se quede en esta tierra y perezca, sino el plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Reconozcan que necesitamos el perdón de Dios y que tenemos que prepararnos para dejar esta tierra. Dios no envió a su iglesia, no formó una iglesia esta tierra para que la iglesia se quede aquí abajo. Dios ha establecido una iglesia en la tierra para que formemos unos a otros y podamos vivir conforme a la voluntad y la palabra divina. Poder llevar a cabo el plan de Dios y poder llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida personal. El perdón no borra el pasado, pero sí agranda un futuro. Capaz que lo que hayamos pasado en medio de ese perdón nos haya marcado. Hay cantidad de cosas que nos han marcado. Siempre hay algo que nos marca más, pero hemos pasado. Es entender de que lo que el perdón nos va a llevar a agrandar un futuro, y este futuro
es dirigido bajo la voluntad de Dios. Es dirigido bajo la presencia del Espíritu Santo obrando a través de su palabra. Es dirigido bajo la dirección de su palabra para que nosotros alcancemos los propósitos divinos. Tenemos procesos en el cual primeramente comienza en nuestro interior, en el cual el perdón de Dios alcanza nuestra vida, en el cual Dios hace un proceso en nuestra vida, porque a los primeros pasos como cristianos nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta congregar. Cree y sigue adelante confesando la grandeza de Dios y ministra la palabra de Dios, ministra la presencia de Dios y actúa conforme al poder de la gracia y el amor de Cristo. Pero si comprendemos que es el perdón, no es algo de asunto que no podamos alcanzar, no es algo que esté lejos. Porque muchas veces creemos que está muy lejos reconciliarnos unos con otros, pedir perdón o que creamos que necesitamos que nos pidan perdón. Yo creo que en esa área es algo en el cual tenemos que analizarnos a diario, porque yo no le puedo exigir a alguien que me pida perdón, sino que yo tengo que dar el paso de pedir perdón, porque muchas veces no entendemos por qué causa se ofendió o por qué causa se enojó. Pero muchas veces Dios nos habla de que tenemos que actuar y pedir perdón unos por otros. ¿Para qué? Para que una reconciliación en medio del Espíritu Santo a través de su palabra obre y transforme primeramente nuestra vida y la vida de los demás. ¿Por qué reconocer? Reconocer que estamos mal, reconocer que pasó algo, que hubo algo que dañó una relación, que hubo algo que destruyó una familia, que hubo algo que destruyó un matrimonio, que hubo algo que hubo una separación en el hogar, hubo algo que rompió una relación con los hijos, con los padres, hubo algo que rompió una relación con el vecino. Y yo creo que cada uno tenemos que llevar a cabo el plan de Dios, de predicar el perdón. Porque eso es lo que Dios quiere, que prediquemos el perdón de Él. Que prediquemos que Dios quiere que cada uno pueda proceder y entender que Dios ya nos perdonó. Y como Dios ya nos perdonó, nos dio una puerta abierta a alcanzar a la vida eterna. Y nosotros no podemos ser de obstáculo para que otro pueda alcanzarlo, sino que tenemos que ser un canal en el cual pueda llevar a los pies de Cristo, entender que toda cosa que haya pasado en nuestra vida o que esté pasando hoy, porque a veces hablamos de lo que pasó, lo que esté pasando hoy, lo que hay adentro de nuestro corazón, pueda ser sanado, restaurado y que pueda ser trabajado y transformado por el amor de Cristo. Y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento para sanarnos y para poder llegar a sanar a los demás. Y entender que el plan de Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos la plenitud divina. En 1 Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, porque muchas veces creemos que somos hijos de Dios, estamos en el medio de la iglesia, tenemos el pum para arriba del auge de predicar, de cantar, de servir, de visitar, de repartir folletos. Pero aquí Juan nos habla algo que muchas veces nosotros tenemos que examinar. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra mente pasan cantidad de cosas. Y escuchamos cantidad de voces que muchas veces pueden ser reales y otras veces no son reales. Pero tenemos que llevar el plan de Dios. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice Juan? Que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros no hemos llevado a cabo el plan de Dios de perdonar sinceramente y borrar y dejar que la sangre de Jesucristo nos limpie de toda maldad y de todo pecado, realmente nos estamos mintiendo a nosotros mismos y mentimos a Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos
de toda la maldad. Si pedimos perdón, hacemos que todo lo que haya dentro de nosotros sea restaurado y transformado por el amor de Cristo. El perdón del Señor es lo más poderoso y lo más hermoso que puede recibir cualquier persona. Así como lo recibes tú, lo recibo yo, cualquier vecino, hermano, padre, hijo. Es hermoso ver cuando el perdón de Dios alcanza. Y no discriminar, sino saber que el poder de la gracia de Dios hacia nosotros. Justificados por la sangre somos, cuando reconocemos que lo necesitamos y que debemos de arreglar nuestras cuentas con Dios y con nuestro prójimo. La maldad siempre va a estar y va a seguir multiplicándose cada día más y más en estos tiempos, sabiendo que la venida del Señor se acerca. Pero tenemos que estar revestidos del poder del Espíritu Santo y revestidos del mayor don que puede recibir cualquier persona, el don del amor. Ese don en el cual tenemos que pedírselo al Señor a diario para que eso nos dé la gracia y poder llevar a cabo el plan de Dios. El perdón del Señor, posible gracia, posible misericordia que abunda para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y hoy podemos reconocerle que Él es nuestro camino y que Él es nuestro Salvador. Si no, no podríamos predicar del perdón. Si no, no podríamos predicar de amor. Nos mentimos si predicáramos de amor y no vivimos. Por eso muchas veces es necesario tener diálogos, conversar y llegar a la luz aquellas luchas y problemas en el cual tenemos que arreglarlo. Si Dios me perdonó, ¿debo perdonar a los demás? Una pregunta en la cual me la hice cuando recién volví de vuelta al camino. Si Dios me perdonó, ¿yo debo perdonar a los demás? A los pocos meses de haberme convertido nuevamente y volver al camino, supe que tenía que perdonar a los demás. Y fui a pedir perdón a aquellos en el cual en el mundo yo había hecho daño. Gracias a Dios que en aquel tiempo esas personas supieron y reconocieron de la falta que yo había hecho y ellos me perdonaron. Siento que son personas que no conocen el Evangelio. Pero gracias al amor y la misericordia de Dios, ellos pudieron perdonar lo que yo había hecho con ellos. Y eso me hace entender que yo debo perdonar y pedir perdón también. ¿Por qué? Porque Mateo 18, 21 y 22 dice, ¿cuántas veces debo hacerlo? Y aquí volvemos al pasaje en el cual Pedro le dice a Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonarlo? Con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que me han hecho. Yo no sé lo que estaría viviendo Pedro en ese momento. Un pescador con carácter, capaz que le estaban debiendo arreglos de redes, o capaz que le estaban debiendo peces, o capaz que le hayan robado algo, o capaz que lo hayan lastimado. No sé lo que puede haber sido, pero tú sabes lo que estás viviendo hoy. Y aquí dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no, te digo que hasta 7 veces, no, 70 veces 7. ¡Wow! No una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 7 veces, 70 veces 7. Cuando llegamos a las 70 yo creo que ya me olvidé. ¿Por qué? Porque lo que yo perdoné al principio ya fue olvidado. Porque a mí Jesucristo no me está recalcando todos los días. ¿Te acuerdas en el año tal y tal lo que hiciste? Porque ahí hiciste esto. No, a mí Jesucristo el día que me tomó en sus manos me perdonó y dice que dio vuelta a la hoja y dice, aquí arrancamos de cero
Y yo te perdono, pero reconócelo. Si lo reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar. Y nosotros, cuando pedimos perdón y las demás personas reconocen de su corazón, o aún nosotros, si alguien viene a pedirme perdón, yo reconozco, yo realmente puedo decir que me siento en paz y en tranquilidad porque he hecho lo que el Señor me ha dicho. No puedo seguir con lo mismo. Tengo que dar vuelta a la hoja y arrancar de cero. Seguir lo que Dios me ha dado. El plan de Dios es que mi vida ni la vida de los demás se pierdan, sino que sean justificadas por el amor de Cristo a través de la sangre que Jesucristo vertió en la cruz. El perdón de pecado es para todas las personas. El perdón de pecado es para toda generación. Pero sí, tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Cuando nuestras inquietudes o nuestra actitud egoísta a veces no quiere reconocer, no llega a comprender cuál es el plan de Dios, muchas veces podemos ser de piedra de tropiezo. Y en esto es cuando Dios nos habla a nuestro corazón como iglesia, como ministros, como obreros, como maestros o como miembros de iglesia. A entender de que tenemos que cuidar nuestras actitudes egoístas. Y a eso vamos a Mateo 18, 23, dice: recibido el perdón de Dios es algo en el cual nos hace entender, reconocer quiénes somos y nos hemos ofendido, seremos transformados por el poder de la palabra y el poder del amor de Cristo. Entender de que lo que yo viví o lo que estoy viviendo, solo el amor de Jesucristo lo puede hacer realidad dentro de mí. Y cuando Jesucristo lo hace realidad dentro de mí, yo anhelo que los demás lo puedan recibir. No cierro puertas para que los demás puedan ser restaurados, sino abro puertas de los cielos para que los demás puedan recibir a Jesucristo como Salvador. Mateos 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si será importante el perdón, y es más importante que cualquier tesoro en esta tierra. Porque muchas veces creemos que tenemos que recibir tanto dinero, tanto lo otro, vale esto, vale lo otro. No, la salvación y el amor y el perdón es gratuito, es dado por Dios. Y cuando Jesucristo nos enseña en esto, es que el dinero perezca delante del altar. Porque creemos que de esta forma estamos bendiciendo a Dios y bendiciendo a la iglesia. Si tu corazón está lejos del Señor y hay una ofensa con tu hermano y tú sabes que hay un problema, ve, reconcíliate y después ven. ¿Por qué? Porque tu bendición la quiere el Señor. Tus ofrendas las quiere el Señor. Pero primeramente debemos de reconciliarnos uno con otro. Perdonar es mejor que alcanzar rencor, ira, enojo. Perdonar es mejor que perder una familia. Perdonar es mejor que perder un matrimonio. Perdonar es mejor que perder un hijo. Perdonar es mejor que perder un padre. Perdonar es mejor que perder muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios te ha dado. Dios perdonó tu vida y perdonó la mía. Y por amor fuimos perdonados. Nuestro pecado, nuestra falta, por amor fuimos restaurados. Y eso hoy podemos alcanzar el gran beneficio de Dios. Tenemos que tener cuidado porque mejor es perdonar, mejor es actuar bajo la dirección del Señor, mejor es poder llevar a cabo lo que Dios quiere. Perdonar es mejor que cualquier relación que puedas tener.
qué? Porque el perdón supera todo lo demás. Tu perdón, mi perdón, nos hace llevar a la comunión plena con Dios. Y debemos de llevar el plan de Dios con nosotros y con los demás. Debemos de primeramente dejar que el Espíritu de Dios nos lleve a una relación de instruirnos, de mejorar, de poder tener una relación personal con Dios en el cual podamos ser instruidos, ser guiados, ser respaldados, ser restaurados para poder alcanzar la bendición. Perdonar a los demás nos va a mejorar nuestra relación conmigo mismo, porque es una carga que muchas veces llevamos. Si yo tengo algo con alguien, mi perdón hacia alguien, pedir perdón, es algo en el cual me va a restaurar a mí mismo. Igual que a ti. Si tú tienes algo en tu corazón con alguien, pide perdón. ¿Por qué es mejor pedir perdón y no vivir con algo dentro de nuestro corazón en el cual a Dios no le agrada? Mejora tu comunión y mejora tu relación contigo mismo y con los demás. Optimiza tus relaciones y te hace crecer, te hace entender cuál es el plan de Dios con nosotros. Y una de las cosas en el cual, con esto voy a terminar, tenemos que entender que bíblicamente Dios nos está pidiendo el perdón a diario. El perdón no nos deja crecer. Y la falta del perdón hace que nuestra vida como cristianos o tú como persona, si no has conocido al Señor, te limite a poder ser de bendición a los demás. Te limita a no ponerte en el lugar de los demás cuando los demás muchas veces viven en unas diferentes luchas o problemas o dificultades, y poder llevar ese perdón a nuestra vida nos va a llevar a poder comprender cuál es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos ha dado. Perdonar a Dios como Dios nos ha perdonado es algo en el cual a diario tenemos que vivirlo como iglesia, en el cual mucha gente se acercará a los pies de Cristo cuando tú y yo debamos de pedir perdón. Aunque no hayamos hecho nada, tenemos que pedir perdón. Y si lo hicimos, con más razón, tenemos que pedir perdón. Dar la cara en los tiempos difíciles para poder restaurar y dejar que la iglesia de Cristo crezca y pueda llevar a cabo el plan de Dios en esta tierra. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer con otros, porque la iglesia de Dios es la iglesia de Dios. Solo somos miembros del cuerpo de Cristo y Dios viene a buscar a su iglesia conmigo o sin mí. Y por eso tenemos que entender eso, que Dios viene a buscar a su iglesia preparada, sanada y restaurada. Mateo 6, del 14 y 15, perdonad. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La importancia del perdón. Si no pedimos perdón, Dios no nos perdona. Pero si nosotros pedimos perdón unos a otros y usamos lo que Dios nos ha dado, grandes herramientas que el Espíritu Santo le da a la iglesia, dones, capacidad, para poder llevar a cabo el plan de Dios en esta tierra, llegaremos a que muchos de los seres humanos puedan entender cuánto amor tiene Dios con nosotros y cuánto amor Dios va a reflejar con nuestra vida en medio de los demás. Y Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas y hermanos ofensas. Puede brotar una profunda raíz de amargura que echa a perder
la vida. En Hebreos 12:15 dice eso. Dice, puede brotar una profunda raíz de amargura que echa a perder la vida. La falta de perdón nos puede echar a perder. Por eso tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. Perdón, perdón, perdón. Y si no hemos hecho nada igual, pide perdón para que las vidas sean restauradas. ¿Por qué? Porque hay un maligno que se llama Satanás, en el cual está robando, hurtando y destruyendo las vidas y quiere que cada uno de aquellos que creemos nos pierdamos y nos quedemos fuera de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que levantarnos más que nunca, orando, ayunando y creyéndole en el poder de la palabra y entender que si Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar unos a otros. La importancia que debemos de vestirnos con la armadura de Dios. La importancia de revestirnos con la armadura de Dios. Esa armadura que no es un revólver, que no es un látigo, sino es con la presencia del Espíritu de Dios, con su palabra, para que los dardos del maligno no nos alcancen. Y si nos toca, poder levantarnos y decir, escrito está, yo sirvo a mi Señor y serviré y seguiré y restauraré mi vida y ayudaré a que los demás puedan ser restaurados. Querido hermano, querida hermana, oyentes, que Dios les bendiga y que la paz del Señor reine y que el perdón de Dios hoy ha llegado a tu corazón. Y si no ha llegado a tu corazón, pídele al Señor, aquí estoy Señor, necesito tu perdón. Necesito ser restaurado, necesito ser de edificación, necesito edificar mi vida sobre la roca y para estar edificado sobre la roca hay que entender que el perdón de Dios ha llegado a nuestra vida. Dios te bendiga.